su carátula. Buenos días nuevamente, buenas tardes ya con todos los chicos y chicas del segundo año de secundaria. Vamos a ver si han trabajado sus carátulas del mes de septiembre. Activen cámaras jóvenes, si es que se puede, activen su cámara. Me imagino que han podido trabajar su carátula, que es la única tareita que se quedó, ¿no? Para el corte, la única tarea. Entonces vamos a terminar el último tema que corresponde al curso de Historia Universal. ¿Ok? Coloca tu fecha nuevamente. Coloca la fecha, el día de hoy, 2 de septiembre del 2020. ¿Ya? 2 de septiembre del 2020. ¿Ok? Vamos a ver cómo a un acontecimiento también surgido en este momento de la historia, ¿no? En el siglo XVI, va a ser un problemita que tuvo la iglesia católica, una iglesia unificada, fuerte en ese momento, pero sin embargo vamos a ver que este problema le va a traer a la iglesia una ruptura de esa unidad que tanto ostentaba la iglesia. Y a esa ruptura, ¿no?, de la unidad y el surgimiento de iglesias protestantes se llama así, se conoce así, este hecho histórico con el nombre de reformas protestantes, ¿no? La reforma que tuvo la iglesia y el surgimiento de la iglesia protestante. Cuando hablamos de reformas protestantes, estamos hablando de 3 personajes importantísimos en la historia universal. ¿Quiénes son esos personajes? Los vamos a conocer el día de hoy. Uno de ellos, y el iniciador de esta reforma de la iglesia, es Martín Lutero. El señor que tenemos aquí en la pantalla es el señor, el nombre Martín Lutero, que va a formar, no va a ser importante porque llega a formar una iglesia protestante, ¿no? Una iglesia que se separa de la iglesia católica. Otro personaje que también va a formar una nueva iglesia va a ser este señor, conocido, ¿no?, por su abundante barba, este señor de nombre Juan Calvino. ¿Ok? Ahí lo tenemos, Juan Calvino, que también va a formar una iglesia protestante. Y por último, tenemos a Enrique VIII, rey de Inglaterra, que también llega a formar una iglesia, ¿no?, diferente, se llega a separar, a desligar de la iglesia de Roma, ¿no?, del Papa, y llega a formar una nueva iglesia en Inglaterra. Con estos 3 personajes vamos a trabajar el día de hoy. Me imagino que ya está el título en tu cuaderno. ¿Cierto? ¿Ya tienen el título en su cuaderno? Ok, muy bien. Y tenemos aquí un cuadro que nos está explicando cómo es que se llega a formar estas nuevas iglesias, ¿no? O a qué se llama reforma religiosa. La reforma protestante o reforma religiosa también, ¿no?, es este movimiento religioso que se va a producir en el siglo XVI y va a dar lugar al rompimiento de la unidad cristiana. O sea, esa iglesia tan fuerte y poderosa que estaba en Roma, a la cabeza con el Papa, va a llegar, ¿no?, a fraccionarse, va a llegar a producir, a originar la formación de iglesias protestantes. ¿Y qué iglesias protestantes surgen en este siglo XVI? Surge el luteranismo con Martín Lutero, el calvinismo con Juan Calvino y el anglicanismo con Enrique VIII. ¿Ok? Entonces, estas 3 nuevas iglesias conocidas como iglesias protestantes, porque protestaron contra la forma como la iglesia católica venía llevando
¿no? Todo el tema del perdón de los pecados, conocido como indulgencias. Entonces, al protestar, las dos primeras, principalmente al protestar contra la Iglesia Católica, por eso es que se le conoce con el nombre de iglesias protestantes. Pero, ¿cuáles fueron las causas? ¿Qué motivó a que Martín Lutero, a que Juan Calvino, principalmente ellos dos, se desligaran de la Iglesia Católica? Vemos que Lutero viaja a Roma y se va a dar cuenta de la vida exagerada, lujosa que tenían los papas. Y es por eso que, ¿no?, va a rechazar esta vida lujosa que llevaban los papas y escandalosa que llevaban los papas y la mayor parte de la Iglesia Católica. Y es ahí cuando decide escribir, ¿no?, un documento en contra de algunos asuntos de la Iglesia Católica. Ya vamos a ver qué asuntos son esos. Entonces crecimos como causa importante para generar estas iglesias protestantes y romper la unidad de la fe cristiana, la unidad de la Iglesia Católica, va a ser esa lujosa vida que llevaban los papas. Además también el enfrentamiento entre reyes y papas, como por ejemplo, así surgió la Iglesia Anglicana, el enfrentamiento entre el rey de Inglaterra y el papa en Roma, ¿no? Esta va a ser una causa también importante para formar la Iglesia protestante. Y, por supuesto, la venta de indulgencias. Ya hemos hablado qué son las indulgencias, hemos estudiado ya la Iglesia de la Edad Media, ¿no? La indulgencia venía a ser el perdón de los pecados. La Iglesia daba el perdón de los pecados a quien mayor aportara, ¿no? Quien más dinero daba, de repente un famoso cuadro, ¿no? Algo tenía que aportar a la iglesia. Y con ello quedaba perdonado los pecados, ¿no? Y esta venta de indulgencias llevó a que estos señores, los dos primeros, Martín Lutero y Juan Calvino, rechazaran esa forma de vender indulgencias. ¿Ok? Además, también la difusión de la Biblia. En este momento, ya con la invención de la imprenta, se va a empezar a difundir muchísimo la Biblia. O sea, la Biblia ya no queda solamente a lectura e interpretación de la misma iglesia, sino que ya más gente, ¿no?, va teniendo en sus manos este documento. Y es así como estas causas van a originar a que la iglesia vea tambaleada su fe, ¿no?, y a que se produzca estas nuevas iglesias. Yo me salgo, yo me separo y formo mi iglesia. Y a esas nuevas iglesias se les conoce con el nombre de iglesias protestantes. ¿Qué detonante vamos a tener para que se separen la Iglesia Católica, para que se fraccione? La venta de indulgencias, ¿no?, la venta del perdón de los pecados. El Papa León X, en el año 1514, no se le ocurre mejor idea, ¿no?, que ir por todos los territorios, por todos los reinos, vendiendo el perdón de los pecados. Es como que si ahora, de repente el sacerdote de tu barrio dice, voy a vender perdón de los pecados porque necesito recaudar fondos para arreglar la iglesia, arreglar el templo. Y entonces pasa por todas las calles de tu barrio diciendo, vendo el perdón de los pecados. Una cosa tan absurda para nuestros tiempos, ¿no? Pero en ese momento en el que la gente tenía fe ciega en lo que la iglesia decía, entonces lo aceptaba, ¿no? Lo aceptaba, compraba ese perdón de los pecados. ¿Y quiénes? Pagaba mucho más, pues la gente que tenía, ¿no? La gente adinerada era quien más entregaba, más fondos entregaba a la iglesia. ¿Y por qué se le ocurrió esa idea de vender el perdón de los pecados? Porque necesitaba terminar la construcción de la iglesia de San Pedro, ¿no?, la Basílica de San Pedro.
Y por ello, pues, este Papa León X, en el año 1514, decide vender perdón de los pecados, ¿no? Una cosa absurda para nuestros tiempos. Y es ahí como se coge como pretexto esta venta de los pecados, ¿no? Querella significa disputa, ¿no? Voy a tener una disputa por la venta de estas indulgencias. Yo reclamo a la iglesia, ¿no? Como lo hizo Lutero, reclamo a la iglesia no me hace caso, entonces me separo. Igual Calvino, ¿no? Reclamo a la iglesia por la venta de estas indulgencias, y como la iglesia no me hace caso, voy a formar mi iglesia. Y es así como se da como pretexto, ¿no? Esta venta de las indulgencias. ¿Qué más? ¿Cuándo se inicia esta separación de la iglesia? Con un documento publicado. ¿Quién publica ese documento? Martín Lutero. ¿Cómo se llama este documento? Las 95 tesis en contra de la doctrina católica o las 95 tesis en contra de las indulgencias. ¿Okay? Esa publicación de ese documento fue pegado en todas las puertas de las iglesias de Alemania. Y la gente, pues, ¿no? Quienes acudían y podían y sabían leer, entonces se daban cuenta que estaba mal en la iglesia. Y así fue logrando adeptos a su grupo, Martín Lutero. Principalmente pega este documento en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Pero no es el único lugar, ahí empieza a pegarlo y luego se va propagando por todo el resto de iglesias de Alemania. Y es así como va ganando gente para su grupo Martín Lutero y forma esta nueva iglesia conocida como la iglesia luterana. Te voy a dar tiempo para que trabajes hasta ahí, ¿ya? Te voy a dar tiempo, unos 5 minutitos para que copies este cuadrito y me vas indicando, por favor, si ya lo lograste terminar, ¿ya? Profesora, Dime, Snyder. terminé, profesora. Ya, muy bien, Snyder. ¿Quién más?
Yo Ok. también ya terminé. ¿Quién más me dijo que terminó? Piero, ya. Ok, Kevin. Listo, Miss. Ya, muy bien, Harry. Junior también. Me avisa Camila, Tenorio, Juan Martínez, Jocelyn. Ok, tiempo suficiente, chicos, tiempo suficiente. Bien, vamos a ver cada una de estas iglesias que se forman. La iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. El día de hoy nos vamos a dedicar a la iglesia luterana y el día viernes terminamos las otras dos. ¿Ok? Entonces vamos a ver estas iglesias protestantes que van a surgir en el siglo XVI. El luteranismo, veamos, ¿dónde se inicia el luteranismo? El luteranismo se va a dar inicio en Alemania. ¿Por quién? ¿Quién inicia el luteranismo? Inicia este monje de la orden de los agustinos llamado Martín Lutero. ¿Okay? Martín Lutero se va a rebelar frente a la iglesia romana, ¿no? La iglesia que estaba en Roma, la iglesia que dirigía el Papa, ¿no? Y en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania va a colocar estas 95 tesis, o sea, 95 causas en contra de la venta de la indulgencia. ¿Por qué no debía comprar? ¿Por qué el pueblo no debía adquirir o pagar por el perdón de los pecados? ¿Sí? Estas 95 causas para no comprar el perdón de los pecados van a ser escritas por este monje de la orden de los agustinos llamado Martín Lutero. ¿Dónde va a iniciar esta publicación? En Alemania. ¿Y qué decía la doctrina de Martín Lutero? Decía que el hombre no necesita, cuando hablamos de hombre hablamos de la humanidad, ¿no? Hombre y mujer. No necesita comprar el perdón de los pecados. No necesita aportar nada, ¿no? al templo, a la iglesia, sino que el hombre simplemente es salvado por su fe. No si va a la iglesia, no si compra el perdón de los pecados, no. Por eso no se salva el hombre. El hombre se salva si es que tiene fe. ¿Okay? Además decía que los únicos sacramentos que son verdaderos y que deben regir la iglesia deben ser el bautismo y la Eucaristía. No hay, para él no habían otros sacramentos que sean verdaderos. Que se debía suprimir el culto a la Virgen María y el culto a todos los santos. Por lo tanto, en las iglesias no debería haber ninguna imagen ni de la Virgen María ni de los santos. Al único que se debía venerar, al único que se debía rendir culto es a Jesús. Nada más decía Martín Lutero. Y también él anunciaba que se debe dar la libre interpretación de la Biblia. ¿Ok? Esta tesis de Martín Lutero, esta forma como anunciaba su nueva iglesia, ¿no? Y todo lo que se debía tener en cuenta y dejar de lado de la iglesia romana, fue reprimida, fue castigada por Carlos V. Carlos V, rey de Alemania, pero también rey de España, un rey católico, convocó a la Dieta de Espira en el año 1529.
Esta dieta de Spira se va a dar para poder separar a Martín Lutero de la iglesia. Y esto va a provocar la protesta de Martín Lutero y de su gente. Es por eso que allí surge el nombre de protestantes, ¿no? El grupo que seguía a Martín Lutero van a tomar el nombre de los protestantes. Y de ahí viene el nombre de iglesia protestante. Martín Lutero protestaba contra Carlos V por su separación de la iglesia. Para él no era justo que se le separe de la iglesia si lo único que decía era que no estaba correcto la venta de indulgencia. Y empieza a protestar con su gente. Es por eso que se le conoce a este grupo como los protestantes. Muy bien. Tenemos ahí el luteranismo. Es lo único que vamos a trabajar el día de hoy, el luteranismo. La próxima clase vamos a ver la iglesia anglicana y la iglesia calvinista. Entonces, puntos importantes del luteranismo. ¿Dónde se inicia? En Alemania. ¿Quién lo inicia? Martín Lutero. Por eso es que toma el nombre de luteranismo. También toma el nombre de iglesia luterana. ¿Cómo se inicia este luteranismo? Con la publicación de las 95 tesis en contra de la venta de las indulgencias. ¿Qué creía Martín Lutero que era correcto? Que se debe interpretar libremente la Biblia, que el hombre no necesita comprar el perdón de los pecados, se salva, logra la salvación solamente por su fe, que los únicos sacramentos verdaderos son el bautismo y la Eucaristía. Además, que la Virgen y los santos no necesitan tener culto, no se les debe rendir culto, ¿no? Son los puntos claves que anunciaba Martín Lutero en su doctrina, ¿no? La famosa doctrina luterana. Muy bien, te dejo 2 minutitos para que trabajes. Muy bien, me van comunicando por favor si lograron terminar. Muy bien, John. Ya mismo. Ya mis. Ok, Ya mis. muy bien. Bien, chicos, avísenme por favor. Harry ya terminó, Snyder también, Piero Junior. Vamos a mirar, Kevin está escribiendo, Andrea también. Listo, listo. Ya. Me avisa Jocelyn, Juan Martínez, María me dice que ya. Ya, muy bien. Jocelyn. Camila y Jocelyn son las únicas que faltan de indicar si ya terminaron. Camila me dice que ya. Jocelyn.
Bien, mientras Jocelyn está... Ah, ya terminó Jocelyn, muy bien. Vamos a ir ubicándonos en la página 287. Vamos a trabajar solamente las preguntas que se relacionen a la iglesia luterana. 287. ¿Ya? Todos con la página 287. Pregunta número 2. ¿A qué orden religiosa perteneció Martín Lutero antes de renegar del catolicismo, o sea, antes de separarse del catolicismo? ¿A qué orden religiosa perteneció? Activa el micrófono si puedes contestar. ¿Solo me puedo repetir? Estamos en la página 287. Ya, 287. Estamos en la pregunta 2. A ver, Kevin. Rompimiento. No, orden religiosa. La orden religiosa es el grupo. No, él era un monje. ¿A qué grupo de monjes perteneció Martín Lutero? Luteranismo. No, luteranismo es lo que forma Martín Lutero, la iglesia que va a formar. Pero antes de eso, él era un monje que pertenecía a la iglesia católica. ¿Qué grupo? ¿No? ¿Qué grupo, qué orden religiosa perteneció? Lo tenemos ahí en pantalla. Protestantes. Él no perteneció a los protestantes. Él forma la iglesia protestante. A ver. La Catedral de Wittenberg. A ver, chicos, cuando decimos orden religiosa significa el grupo religioso al cual perteneció. Y ese grupo religioso eran monjes, era un grupo de monjes. Y eso ya lo hemos visto cuando veíamos la iglesia de la Edad Media, ¿no? Los sacerdotes, los monjes, las monjas. Él fue un monje ¿de qué orden religiosa? Nada, lo tenemos ahí en pantalla. La dieta de Espira Rosera. Fue un monje ¿de qué orden religioso? Agustino. De los agustinos. Recuerden que nosotros habíamos estudiado pues que había monjes franciscanos, los agustinos, también había otro grupo de los dominicos, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo perteneció Martín Lutero? Al grupo o a la orden religiosa de los agustinos. Por eso lo tienes ahí, fue un monje agustino. ¿Qué más? La 3 no, la 4 todavía no. Luego vamos a trabajar verificando el aprendizaje. Pregunta 2. La reforma religiosa o protestantismo se inició en Alemania y tuvo como líder... Martín Lutero. Martín Lutero. Perfecto, muy bien. Pregunta 3. Pretexto de la reforma protestante. La querella de las investiduras. Perfecto, decimos querella al pleito que hubo con la iglesia por la venta de las indulgencias, ¿no? La querella de las indulgencias. Número 4. Inicio de la reforma protestante. La publicación de las 95 tesis de la cátedra. Ajá, en la Catedral de Wittenberg. Muy bien, ese es el inicio de la reforma protestante. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunta número 5. El hombre se salva por su fe. El hombre se salva por su fe. La número 5 dice, principal precepto del luteranismo. ¿Cuál es El hombre se salva por su fe. Perfecto, el hombre se salva por su fe. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Por el resuelo ocasionado por la prédica de Martín. Profesora. Dime, Snyder. ¿Me puedes repetir, profesora, la pregunta 1, 2, 3 y 4? A ver, vamos a avanzar con las 6 y luego regresamos, ¿ya? Pregunta 6.
Por el revuelo ocasionado por la prédica de Martín Lutero, el emperador Carlos V convocó ¿a qué? Dieta Dieta de de espira. Dieta de espira. La dieta de Espira. Ya está la respuesta de las 6. ¿Ya? Y nos vamos a la 10. Martín Lutero era natural de Alemania. 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 Perfecto. Alemania. Alemania. Ahora vamos a dejar el resto de preguntas porque corresponden al calvinismo y al anglicanismo. Ah, me decía Snyder que quería respuestas de las anteriores. A ver, ya se me perdió mi hojita. A ver. La 1 no, porque no la hemos trabajado todavía. La 2, díganme, por favor. Active micrófonos y denme respuestas. Martín Lutero. Perfecto, Martín Lutero. 3, La querella de las indulgencias. perfecto, querella de las indulgencias. 4, La publicación de las 95 tesis de la catedral de Wittenberg. La publicación de las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Ya, 5, profesora. Gracias. 5, El hombre se salva El por hombre su fe. se salva por su fe. el hombre se salva por su fe. Y la 6, dieta de espira. Dieta de dieta de Espira. Y la 10, Alemania. Alemania. Muy bien, entonces dejamos el resto de preguntas para el día viernes. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí vamos a quedarnos. ¿Alguna pregunta? No, mis. Ah, ya, ahora sí. No, Pensé que se profesora. estaban acomodando el cabello, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Ya, muy bien. Hasta el día viernes. Hasta luego, jóvenes. No, mis, cuídense. No, profesora. Chao, chao.